Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Radio Esperanza. Felices de estar con ustedes, sobre todo en una fecha tan especial de septiembre como las de hoy, donde han tenido tiempo para disfrutar en familia, para compartir y celebrar, por supuesto, como buenos chilenos, y también los avecindados en Chile, todos aquellos migrantes que han llegado de diferentes países, también han podido conocer más de cerca lo que son nuestras costumbres y lo que es nuestro amor por nuestro país y por cada una de las costumbres que estamos viviendo a diario. Y contento de estar nuevamente con nuestra hermana Leonor, porque ella es, digamos, es la que lleva el programa, pues prácticamente es la panelista, más que la panelista, la que dirige el programa todos los días jueves, y ahí vamos sumándonos, de repente Marcos, de repente yo, y varios invitados que gracias a Dios hemos tenido durante este periodo de tiempo que estamos funcionando este año 2017 a través de Radio Esperanza. Un saludo, aprovecho de dar también a Marcos, que está por la quinta región. Si nos está escuchando, un saludo para él, para su familia y para todos los hermanos que están sintonizando siempre desde Brasil. Pero los micrófonos para nuestra hermana Leonor, que ella está siempre en la radio y que sacó adelante el programa el jueves pasado, ya que nos tocó estar fuera, sobre todo me tocó en Valdivia, y terminando, como bien lo mencionaba, el periodo de la licitación, así que estuvimos con arduo trabajo y ahora a esperar fines de noviembre, cuando salgan los resultados de las postulaciones que se hicieron, no solo en Los Ríos, sino también aquí en la Araucanía, para proyectos nuevos, y en el resto del país también por ahí por la quinta región y otros lugares. Hermana Leonor, que Dios la bendiga, estuvo de cumpleaños, me alegro harto, espero que la haya pasado muy lindo, los micrófonos son todos suyos. Bueno, muy buenas noches, agradecida del Señor de estar nuevamente acá hoy día, ¿cierto? De ver cómo el Señor nos reúne, cómo el Señor nos da un tiempo hermoso a pesar de tanta lluvia. Sí. ¿Esperaron tanta lluvia ustedes? Yo nunca, auditores? Cierto. Fue mucha lluvia, sobre todo para esta región acá, desde Concepción hacia el sur. Pero, ¿sabe? Yo creo que lo bueno de esto fue que pudimos estar en familia. Agradecida del Señor, ¿cierto? Por un año más de vida. El 18, yo estuve de cumpleaños el día 18. Así que ahí estuve con mis hijas y la familia. ¿Le tienen que hacer llegar los presentes? ¿Que no lo han hecho llegar? No, las oraciones más que suficiente, vale, el cariño, todo. Sí, de sentir. ¿Y sintió ese cariño y esas oraciones? Sí, es hermoso, ¿cierto? Nosotros tuvimos un ministerio de 31 años de ministerio más o menos, ¿cierto? Con Ricardo de Ministerio Pastoral, donde quedó muchas familias, muchos hijos, porque como trabajamos tanto con jóvenes, entonces tenemos muchos hijos y ahora con nietos también. Así que es rico cuando te despiertan o te cantan cumpleaños feliz, el matrimonio más los niños chicos. Y eso te llena el corazón, o sea, de saber que tú sigues en el corazón de ellos y siguen en mi corazón. Esos son los hijos del corazón que siempre están presentes, más la familia de mi esposo, y que yo doy gracias al Señor porque sigo siendo parte de ellos, soy una más. Cierto, Nanita, que está escuchando el programa, una de las hermanas de Ricardo, que ella ha sido del programa, siempre bueno. Me escribe o nos decimos a la noche nos juntamos. Y gracias a Dios por eso, ¿cierto? Porque Él sigue presente en nuestros corazones y seguimos siendo familia. Ayer estuvimos, nosotros le llamamos asando balazo, nos juntamos toda la familia, los hermanos. Había más o menos ayer? Más de 40 personas. Mi cuñado tiene un gimnasio en Freire, porque él y su esposa y sus 2 hijos mayores son profesores de educación física. Mire. O sea, todos están metidos ahí, o sea, uno está estudiando ya casi terminando, otra ya
ya es profesora ya, una de mis sobrinas, así que qué mejor que tener un hermoso gimnasio. Harto espacio tenían ahí. Sí, así que los chiquititos, de ver las generaciones, o sea, habíamos 3 generaciones ahí, de ver cómo jugaban, cómo en familia, de repente, hacía muchos años que no nos veíamos con algunos sobrinos, pero el sentir cierto ese calor, el calor familiar, y nos hace tan bien. Sabes que llovía torrencialmente, pero nosotros estábamos metidos en el gimnasio y ni frío hacía. Y uno de los sobrinos, un grupo de sobrinos haciendo asado, haciendo de todo lo que uno puede compartir y sanamente, o sea, dando gracias a Dios, ¿cierto? Por la bendición de tener familia, de compartir y de recordarnos, de abrazarnos, de seguir queriéndonos y seguir participando todos juntos. Y nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cierto? Siendo parte de ahí también. Así que fue hermoso, realmente fue hermoso estar con ellos. Lo otro, cierto, de estar el jueves pasado sola en el programa, Sí, pues. pero bueno, de sentir el calor también de ustedes, la compañía, y de saber, cierto, de todo lo que estaba pasando con la licitación y todo, y de saber que el anhelo de nuestro corazón puede ser concretado para el próximo año, de tener nuevamente un hogar acá en Temuco. Así que, queridos auditores, ayúdenos a orar, téngannos presente, tengan presente a su ciudad. Hay tanta cosa que pasa hoy día dentro de los colegios, tantas enfermedades que hay. Conversaba con una persona en estos días y me decía, ¿sabes que lo más terrible? Que en el colegio donde yo trabajo hemos encontrado hasta niños con sífilis hoy día. Y me asustó. No sé qué pasa con ustedes, queridos auditores, pero sí da miedo. A mí me da mucho miedo, porque yo tengo nietas chicas, yo tengo sobrinas que están creciendo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, por los ambientes que se están dando hoy día. Sí, y la prevención es importante. Es preocupante, o sea, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra ciudad. Tenemos que pedir al Señor que esta ciudad de Temuco, que fue un tiempo, ¿cierto?, la capital del Evangelio, habiendo tanta gente cristiana acá, de distintas congregaciones, ¿cierto? Tenemos que unirnos y pedirle al Señor que dé sanidad para nuestra tierra, para nuestros jóvenes y para nuestros ancianos, personas mayores también, que también se está expandiendo mucho el SIDA. Entonces, es una tremenda preocupación que hay hoy día. Todo eso ha ocurrido esta semana dentro de mi corazón, pensando, ¿cierto?, de que uno celebra la libertad. Pero ¿qué libertad es la que celebra uno realmente? Es como para pensar y como para conversar. Sí, sí. Hay una libertad de la cual Jesucristo vino a hablarle a la humanidad y no supo ser entendida en esa ocasión, cuando a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando Él hablaba de libertad y cuando Él hablaba de vida, hablaba de una libertad y de una vida distinta, una vida espiritual, una libertad espiritual. Y qué maravilloso es cuando un ser humano, sea hombre, mujer, un pequeño, un anciano, una persona, no importa el estrato social, pero llega a tener la oportunidad del conocimiento de Cristo. Y se abren por fin los ojos, cuando uno puede nacer de nuevo y ver de verdad la luz. Suena así tan como semántico todo, pero es más que eso, es una realidad. Y lo hablamos con convicción porque cada uno de los que nos paramos aquí, sobre todo los micrófonos de Radio Esperanza, hemos vivido esa experiencia y podemos decir que una vez que uno conoce a Jesús y su palabra, de verdad experimenta vida, de verdad experimenta libertad. Y eso sí que vale la pena ser celebrado. Por eso que esos momentos en que también se comparte la familiaridad cristiana en un templo, donde en estas fiestas patrias también sirve para tener más instantes de tiempo libre para buscar a Dios en familia, en armonía, o cuando en familia, tal como lo explicaba nuestra madre Leonor, se reúnen ahí en un gimnasio y pueden ver cómo se puede compartir de forma sana, de forma distinta, en una libertad, en un espacio que te da confort, que te da seguridad. Eso es lo que puede dar cuando hay allí un hijo de Dios, una hija de Dios. Empieza como a brillar, como a iluminar, a cambiarlo todo. Es como que, tal como dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Y donde quiera que vayamos, allí, con nuestra presencia, hacemos que ese espacio
que esa cantidad de personas esté alcanzando grados de bendición. Y me imaginaba yo, así cuando conversaba nuestra hermana Leo, estaban todos en el gimnasio, 3 generaciones allí, y estando allí los hijos de Dios, de inmediato van como guiando las acciones, guiando todo el quehacer hacia un quehacer que va a brindar paz, que va a brindar sentido de pertenencia a la familia, a los niños que están allí. Cuando salgan más tarde, cuando la próxima semana estén en clase, van a saber que tienen todo un respaldo de familia, que no están solitos. Y frente a las diferentes cosas que se presentan, tal como dice nuestra hermana, hemos traído invitados aquí de salud que nos hablaron, ¿cierto?, de cómo ha crecido el SIDA. Hemos tenido invitados de medios de comunicación que trabajan en los colegios, en educación también, que nos hablan de cómo lamentablemente a veces, ¿cierto?, hay otras cosas que perjudican, como que hoy en día las redes sociales nos dejan expuestos a los niños y adolescentes a tantas desviaciones, desde la sexualidad, la pornografía, el ser engañados por allí, por otros, haciéndose pasar por personas menores de edad cuando de verdad son de mucha mayor edad. Esta migración extranjera que sin duda es de bendición para nuestro país, pero que lamentablemente a veces la culpan también de traer quizá consigo algunas enfermedades que ya estaban eliminadas en nuestro país. Pero prevención es lo más importante, debemos de acoger. No debemos de criticar ni tener prejuicios. Al contrario, prevenir, acoger y encargar a Dios cada día, no solo nuestra vida y nuestra familia, sino de todas las de aquellos con quienes nos topemos a diario. Podemos influenciar positivamente y ser de bendición y ser de luz. Así. ¿Le parece si vamos a un tema musical para que después podamos entrar de lleno a contar un poco cómo vive la gente estas fiestas? Lamentablemente siempre hay pérdidas. Yo me recuerdo que antes de viajar, porque también me tocó viajar, hermano Leo, el domingo, después del almuerzo, con parte de la familia, viajamos a Santiago a ver a mis padres, a mis hermanos y sobrinos. Y después también se sumó mi hijo mayor, Jaime Ignacio, que también llegó a Santiago, y el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir todo en familia, muy parecido a lo que usted también compartió. Pero vamos a hablar de eso y quizás tantas experiencias que han ocurrido estos días después de este tema musical. Lo que sueñas tú, que mueve tu interior, que te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mi latir, vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al
al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Y ahí estamos de vuelta con un tema muy hermoso de Jesús Adrián Romero. Temas hermosísimos comentábamos mientras estaba tocándose esta hermosa canción con nuestra hermana Leonor. Cuántos temas que nos ha entregado este hombre de Dios en el transcurso de su vida. Y cada vez va sacando... Me gusta tanto ese cuando le canta a las niñas, a sus hijas, oiga. Sus princesas. Sí. ¿Y cuántos papás se identifican? Porque yo me acuerdo que mi esposo, cuando la primera vez que la escuchó, pensó enseguida en nuestras hijas. Y justo tienen dos hijas. Entonces, y mis hijas inconscientemente la escuchan y se acuerdan de mi esposo porque él es muy emocional, la hizo escucharla, se la grabó y se la hizo escuchar juntos. Mire, pues. Claro, porque uno se identifica con lo que él canta, o igual la canción esa que le canta a su esposa, igual a la Pecos. También. Claro. Qué lindo destacar el amor a la familia, cómo va a vivir a la sin esposa. ella, ¿cierto? ¿Cómo van a ser sus días si él no está? Sí. Qué importante es que se hagan resaltar estos valores y estas relaciones que son tan importantes con la pareja, con la esposa, y el amor hacia los hijos, como él en esa canción habla de que las va guiando, las va acompañando desde que son pequeñitas, juegan con las muñecas, después van a hacer al colegio, deporte, y de repente ya son grandes y están teniendo su propia identidad. La suya, imagínense. Claro. ¿Tú las conociste chiquititas o tú conociste de 4 años a la Fernanda? Sí. Claro, y a la Mónica de 9. ¿Y ahora? Y ahora ya están sobre 30. ¿Cómo tanto, no la leo? Sí, a mí me parece que todavía son mis niñitas chicas, pero están sobre 30, mi hija. Fernanda cumplió 30 este año. Entonces, yo no la sacaba. Casa de mamá, ¿por qué digo mi edad? Y yo no la sacaba. Pero joven, es que joven, no, es que para mí joven. siempre era la Fernandita y se enojaba conmigo, yo no la sacaba de los 25 años. ¿Te das cuenta? Porque para uno los hijos no crecen. Y lo otro es que ellos son parte de todo lo que nosotros hacemos. Tu familia siempre está contigo. Sí. Y la única que nunca te va a dejar es tu familia. O sea, todo lo demás te puede dejar. Sí. Pero tu familia directa, tus hijos, tu esposa, nunca te va a dejar. Así es. Claro, entonces uno tiene que sembrar, tiene que trabajar, tiene que pensar, ¿cierto?, de que si uno, el Señor le da la bendición de hacer distintas cosas, es para que estemos juntos trabajando. Porque así es más fácil. Así se entiende, ¿cierto? Y esa es la ayuda idónea. Así es. ¿Ve? Y si uno involucra a la familia, mejor todavía. Estábamos hablando, ¿cierto?, de lo que se celebraba en este tiempo, ¿cierto?, y de la libertad que nosotros tenemos. Y la palabra dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Sí, hay que saber a qué libertad nos llama el Señor y todo tiene sus límites. Esto está en Gálatas capítulo 5, yo estaba leyendo el versículo 13. Claro, porque nosotros en el mundo nosotros escuchamos mucho hablar de libertad. Y más en este tiempo cuando uno ve cierto que todo lo que se está celebrando
o legislando debido a la libertad que se empezó a dar. Oye, el ¿cierto? Te Deum evangélico no estuvo exento de ciertas críticas, ¿cierto? Porque lamentablemente se habría aprobado la ley de género. Sí, la ley de género, sobre todo de los niños de 14 años que son libres de elegir su sexo, si quieren cambiar de sexo y todo. Claro. Entonces no, que no estaría dado por lo biológico, sino por lo cultural, por lo que van sintiendo inclusive. Claro, y no está libre, bueno, aunque yo soy enemiga de opinar mucho de política, de todo eso, ¿cierto? Pero es por lo mismo que como se utilizó al pueblo evangélico, y el pueblo evangélico que de repente cree en los hombres y no en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Claro, se identifica mucho con alguien que dice yo lo estoy apoyando, pero ¿qué es lo que quiere? Es tener adeptos para tener más votación nomás. Pero y confían, y después cuando ya están en el poder ya se olvidan de todo lo demás y se olvidan de que con lo que escribieron después con el codo lo están borrando. Entonces de repente se decepcionan y también hacen después todas estas protestas y todo. Hubo manifestaciones, de hecho, afuera de la catedral. Y que tampoco es bueno, porque exacto. Ya no hay nada más que hacer si fue lo que ellos eligieron. Claro, yo creo que al final lo que debemos tener claro es que nuestro Señor es a quien nosotros debemos servir, a quien debemos orar, debemos hacer que la iglesia cada día esté más despierta, más activa en la sociedad, para que la palabra de Dios vaya conduciendo a la luz, a la sociedad, para que vayan conociendo a Cristo, vayan conociendo su palabra, vayan siendo abiertos los ojos y vayamos ganando más discípulos. Si el Señor nos dio la gran tarea, la gran comisión de ir y ganar discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles la palabra, ¿cierto? Y es lo que tenemos que hacer. Es que es la diferencia. En el mundo nosotros escuchamos hablar a muchos de libertad, ¿cierto? Y lo que y a través de la libertad, ¿cierto? Se generan las guerras y por conseguir los términos sociales, conseguir sacar provecho, ¿cierto? Por la misma ser más libre, vemos la parte económica, la parte política, y así también está mezclada la parte religiosa. En esa libertad que uno quiere buscar y encontrar. Pero yo pienso que nosotros como hijos del Señor, la guerra la ganamos sobre nuestras rodillas. Este es el único ejército que la gana de rodillas. Sí. No hay otra forma. La única forma de vencer la mano del enemigo es orando. Así es. Claro, entonces, porque el mundo piensa muy diferente a todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Ellos tienen tantas excusas para justificar la violencia y también, ¿cierto? Esta parte bélica, y todo lo hacen a través de la libertad. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Están extraspapelados los términos. Porque lo que para el mundo, ¿cierto? Para toda esta cosa legal, imagínate que, pensando en la libertad de género, ¿cómo un niño de 14 años va a saber lo que si todavía no está ni desarrollado? Tiene que ser conducido, tiene que ser guiado. El hombre, si se desarrolla hasta los 20 años, todavía sigue creciendo, desarrollándose. Es más lento que la misma mujer. Y muchas veces el niño y el adolescente se proyecta. ¿En qué sentido lo digo? En una ocasión conversaba con un médico psiquiatra que me explicaba que cuando un joven o un niño o un adolescente ve, por ejemplo, en un comercial a una persona varonil, qué sé yo, que se ve atractiva, haciendo, qué sé yo, no sé, por algún deporte en el mar o en la nieve, se siente como identificado y él se proyecta a ser como ese hombre, pero como tiene una mente, un raciocinio que todavía no está bien formado, ¿cierto? Y sobre todo si no es bien guiado y no tiene una buena orientación, él puede pensar que lo que está sintiendo es atracción hacia ese modelo varonil. Y lo que en realidad está sintiendo es el deseo de algún día proyectarse y llegar a ser como aquel. Entonces, la diferencia a veces es tan delgada que tienden a confundirse. Claro. Me recuerdo que este mismo médico psiquiatra me comentaba, llegó un chico a mi consulta de determinada edad, adolescente,
que lo traía su madre, muy preocupada porque él estaba sintiendo atracción hacia los de su mismo género. Entonces me lo dejó en mi consulta, comencé a tratarlo como un médico, psiquiatra, y fuimos conversando y él fue entendiendo que en realidad lo que él hacía era proyectarse, deseando tener las mismas virtudes que el otro joven, y que en realidad se sentía más bien atraído sentimentalmente o físicamente hacia las mujeres. Dijo, íbamos muy bien en la terapia hasta que un día dejó de asistir. Pasó, dijo, un tiempo determinado y un día la mamá llega desesperada nuevamente a mi consulta pidiendo que por favor vuelva a atender a su hijo. Y yo le pedí explicaciones por qué no había venido. Lo que pasa es que me era más fácil llevarlo al consultorio y lo empezó a atender una psicóloga. Y la psicóloga fortaleció todas sus desviaciones respecto de la incertidumbre que tenía en su posición de si era hombre o mujer. Y al final, inclusive, el niño ya estaba pensando en a futuro operarse. Entonces, ¿qué importante es que a un niño, que a un adolescente se le acompañe y sea la familia, sea la iglesia la que esté educándole? Porque de lo contrario pueden torcer ese arbolito que está creciendo y causarle un tremendo daño. Tremendo daño. Yo creo que también es problema a veces mismo de familia, porque el patrón que tienen de referencia, ¿cierto?, que tienen a veces los niños, depende también en el grupo familiar donde se van desarrollando. Se ven padres con tanta violencia contra la mujer, ¿cierto? O incluso yo he conocido de niños que son muy sin respeto con sus mamás, porque el padre siempre ha maltratado a la mujer. Y ellos lo vieron como alguna Claro, y ellos lo ven como que la mujer no vale nada, o sea, no es nada más que la que le sirve y todo lo demás, ni siquiera se respeta como su mamá. Es por eso que cuando llegan al colegio los profesores tienen un gran desafío, porque cuando tienen un número de 30, 40 niños en una sala, y claro, hay algunos que vienen de familias en las cuales no hay estos problemas, ¿cierto? Y son respetuosos, pero hay otros niños que para ellos es normal gritar, claro, contestar, ofender a una mujer, a una compañera, tratarla como no sé, violentamente. Sí, y sabes me acordé en este momento que en delante escuchaba una estadística que estaban dando sobre profesores agredidos en los colegios. Ha subido cualquier cantidad la agresión en los profesores. Y estaban hablando de agresiones de personas mayores, tanto de papá como familiares de los alumnos que habían agredido a profesores. Entonces, por eso volvemos otra vez a todo lo que es familia, ¿cierto? Si de ahí parte toda la base de lo que nosotros somos y todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y quién enseña a hacer familia? Si no es la iglesia en sus escuelas dominicales, en su escuela para padres, para madres, no sé, llámese Unión Femenina, Dorcas, reunión de varones, pero qué importante es el trabajo que hace la iglesia. Es fundamental, porque no vamos a decir que en una reunión de padres y apoderados, claro, puede esforzarse un montón el profesor jefe ahí en decirle, sabe que a sus hijos pensamos que deben tratar este tema, y ahí podemos encontrarnos inclusive con padres, como usted tal lo ha mencionado, que uno puede distinguir, como decía acá tiempo atrás una de nuestras invitadas, directora de un colegio, decía, uno puede distinguir cuando llegan los apoderados quién es el papá de tal o cual, porque las mismas conductas son prácticamente las que tienen en la reunión de apoderados los padres que las que tienen los hijos en la sala de clase. Y pueden llegar inclusive en una reunión, en una sesión privada donde uno va a recibir, qué sé yo, respuesta de cómo ha estado el comportamiento, el avance pedagógico de su hijo. Puede encontrarse uno con un papá que conteste de forma violenta, que sea agresivo, claro. Y eso no se veía a tiempo atrás. Pero lamentablemente qué difícil es ser docente, qué difícil es enseñar, qué difícil es la tarea de la iglesia. Por eso que es importante entender que no es con nuestra fuerza.
Mira, No es yo con nuestro estaba, poder. ahora que tú estabas hablando ahí, tú hablas de la iglesia, de la escuela dominical, de todo, pero mira, el Señor en Deuteronomio Ujú. capítulo 6, ahí ya nos deja en los reglamentos y estatutos cómo nosotros debemos guiar a nuestra familia, a nuestros hijos. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, a Isaac, a Jacob, que te daría en las ciudades grandes y buenas que tú edificaste, ¿cierto? O sea, cuando tú pases, que tú no edificaste, o sea, que cuando tú pases, porque el Señor, ¿cierto?, te sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Entonces, ahí Él le da todos estos reglamentos que son estatutos que hasta el día de hoy, si tú no le enseñas a tus hijos a sentir ese aire que respira, te lo está dando Dios porque te permite la vida, ¿cierto? Y que tú empiezas el día con Él, caminas con Él, ¿cierto? Y que Dios es un Dios que ama lo justo y lo recto y quiere que andemos en camino de santidad. Yo no quiero decir que andemos todo el día hablando de Dios. No quiero decir, ¿cierto?, que porque hay gente que habla tanto de Dios que anda con una Biblia en la mano y todo, si ves a una persona enferma, lo primero que le dice, ¿cierto?, denuncie su pecado, confiéselo porque así va a ser sano, porque hay mucha gente que dice eso. Sí. No se trata de eso. Se trata, ¿cierto?, de que uno viva un Señor, tenga una consecuencia de vida. Y sabes dónde más tiene que ser consecuente uno. Y tu primera escuela y los primeros que te conocen, ¿quiénes son? Los de tu casa. Los de familia. tu casa. Ellos, o sea, tú no puedes ser delatado dentro de tu casa porque entonces, ¿cómo te van a respetar? ¿Cómo van a creer, ¿cierto?, de un Dios que es soberano si tú no lo muestras, empezando con tu familia? Que La un Dios mayor que te herencia, sostiene. Claro. mayor herencia es entregarle lo más valioso que podemos entregarle a nuestra familia, a nuestros hijos, es la palabra por la mañana, por la tarde, al anochecer, al caminar, al descansar. Y como dijo Josué, ustedes decían lo que van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Claro. Y no es tampoco enseñar a un temor y que Dios te va a castigar, sino es vivir a un Dios que lo es todo en todo. Es que es hermoso, es una bendición servir a Dios, porque no es un yugo, no es una carga pesada, no es una carga pesada. Él aliviana nuestro eso es lo que camino. te da libertad, pues incluso te da una libertad para vivir, para estar en distintos lugares, como delante veníamos conversando en el auto, ¿cierto? De que uno cuando uno tiene una fe firme en el Señor, cuando uno tiene una consecuencia de vida y cuando uno sabe de que nada va a cambiar tu fe, ¿cierto? Tú puedes ir a distintos lugares. En una reunión de apoderados. En todos lados. O sea, en una actividad deportiva de sus hijos. Y no te va a prohibir la religiosidad que a veces, entre comillas, ¿cierto?, aparta a tanta gente, porque yo no me puedo meter ahí porque me voy a contaminar. En un acto cultural donde participan los niños también. Porque Jesús en la oración, ¿cierto?, de Juan 17, él ora, él en ningún momento le dice al Señor que nos aparte del mundo, ¿cierto? Así es. Sino que nos libre de él. Del mal. Claro. Lo importante es en cada lugar donde yo estoy, yo tengo un sello especial y puedo compartir y puedo mostrar al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque te enseña a tener una vida consecuente, que no te delate, porque el diablo siempre va a querer hacerte zancadilla.
Él quiere robar y hurtar todo lo que Dios nos ha dado. Así es. ¿Cierto? Será por eso que aquellos que de verdad viven la palabra y son guiados por una familia, un padre o una madre que le inculca el respeto, los valores cristianos, después en el colegio, en la universidad, son distintos, son especiales. Marcan una diferencia. Marcan la diferencia. Claro. En el trabajo, poco a poco, aunque los jefes o los dirigentes, los administrativos, no sean cristianos, van a ver, tal como vieron en José, ¿cierto? Cuando fue capturado, ¿cierto? En Babilonia, había una sabiduría que sobrepasaba la de todos los demás que eran, digamos, que estaban allí siendo puestos al servicio del rey. Y dice que en cierta ocasión, ¿cierto? Decidió no comer la comida en la vida del rey, junto a 2 hebreos más. Y al cabo de 10 días fueron considerados 10 veces más sabios que todos los demás. Y es porque un hijo, un adolescente, un joven o un adulto que sirve y respeta a Dios y que come de la comida que Dios le da y de la bebida que Dios le da, hablando espiritualmente, va siempre a ser especial y va a ser destacado. Y va a brillar. Claro, porque cada determinación que toma uno no la toma solo. Cada situación que uno vive, uno lo primero que hace se la presenta al Señor. Cuando uno tiene hijo rebelde, muchas veces uno escucha tantas veces, pero háblele, porque yo tanto que le he hablado y a mí no me escucha. Uh-huh. Pero ¿a quién nosotros tenemos que hablarle? Al Señor y pedir protección divina? Además, si tú formaste un hijo, le enseñaste, uh-huh, le enseñaste del Señor, hay palabras de ellos en nuestros hijos. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor? Que los proteja, ¿cierto? Y que lo que uno le enseñó a través de la palabra, que vuelva a germinar y pasa. Sí, porque pasa que muchos padres a veces pueden esforzarse en tratar de convencer, presionar a un hijo o a una hija para que cambie de rumbo. Pero a veces tan humanamente llegamos a actuar, a veces partimos espiritualmente, pero como vemos que las cosas no resultan, terminamos humanamente y al final podemos causar a ira a nuestros hijos. Es mejor, como dice nuestra hermana Leo, que además de hacer nuestro esfuerzo lo más sabiamente posible por conducir por el camino correcto a aquel hijo que se nos está desviando, ir a las rodillas, orar a Dios para que sea el Espíritu Santo que produzca no solo en nosotros el querer y el hacer, sino que también en ese hijo y esa hija el querer como el hacer. Además que ellos tienen un sello especial porque si son hijos del Señor, tienen el sello de Él. Y además lo que nosotros... Creo que debemos declarar eso, ¿sí? Sí. Creo que debemos declararlo. Hay gente que dice que no, pero creo que debemos declarar que así es. Yo creo que sí, porque si nosotros tenemos un sello y lo otro, que nunca debemos olvidar que la palabra es muy sabia y la palabra dice tú y tu casa. Entonces, ¿por qué a veces dudamos tanto? ¿O por qué de repente le queremos tanto ayudar al Señor a hacer el trabajo que Él tiene que hacer con nuestros hijos? Sí. ¿Cierto? Si lo importante nosotros sembramos, después nosotros debemos dejar que ellos actúen, porque son personas diferentes a nosotros y tienen distintas áreas donde ellos trabajan también y pueden mostrar al Señor. Muchas veces nosotros los queremos encasillar solamente en la iglesia y toda su labor en la iglesia, pero el Señor nos manda a distintos lados. La iglesia es donde tú funcionas. Donde nos alimentamos, pero tenemos que salir a ubicar posiciones en diferentes lugares de la sociedad. Tu lugar de trabajo puede ser tu iglesia, porque ahí tú estás enseñando, tú estás practicando. ¿Ve? Entonces, y más encima enseñas a la gente a cargarse tanto porque no tienen tiempo por su mismo trabajo a trabajar en ministerios dentro de las iglesias. Uh-huh. Pero pueden hacer una hermosa labor afuera. ¿Ve? Entonces, es todo, pero con eso, o sea, no olvidando la raíz. Si tú le enseñaste bien, tú tienes que confiar también de que el Espíritu del Señor va a estar con ellos y ellos van a aprender a actuar siempre bien. ¿Ves? Entonces, eso es lo que a uno debe siempre de pensar en este tiempo, ¿cierto? De que nosotros queremos actuar de una forma y que todo a nuestro alrededor actúe igual. Y de repente también distorsionamos la palabra libertad, porque también nosotros pensamos que el Señor presionamos y el Señor nos hace libre usando nuestra identidad, porque Él nunca cambia la identidad de lo que nosotros somos, ¿o no? No. Él no cambia nuestra identidad, cambia los valores, ¿cierto? Todo lo que nosotros somos. Va quedando ahí. Pero Pedro tenía su característica. Claro, la identidad. Lucas tenía su característica. Claro, por eso que no somos robots. Juan tenía su característica. Claro, cada uno con su identidad.
Entonces lo importante es la esencia, lo que uno enseñó, eso hay que enseñarlo bien. Y para enseñarlo bien, cierto, hay que enseñarlo en base a la palabra y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros instruimos desde pequeños a nuestros hijos, si aprendemos y le enseñamos a amar a este Dios que es soberano, que esta palabra que está en Deuteronomio, que recién leí, capítulo 6, es real y es verdad, ¿cierto? Uno siempre va a tener el temor del Señor en nuestro corazón, el temor no que me va a castigar, sino yo tanto lo amo que yo voy a tratar por todos los medios de no ser una desertora en mi actuación, en lo que yo hable y en lo que yo haga, porque tengo que ser consecuente, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a las familias hoy día. Yo me acuerdo que yo crecí en un ambiente donde mi mamá, mis papás, eran tanta autoridad como mis profesores en el colegio. Sí, era un respeto tremendo que le teníamos nosotros. Entonces, ellos eran una autoridad que era para enseñarnos, entregarnos conocimiento y todo lo que ellos hacían era para hacernos el bien a nosotros. Yo crecí en ese ambiente y siempre he tratado de transmitirlo también transmitirlo con mis hijas y también de repente, con mis nietos igual conversarles. Ellos están para entregar conocimiento, se educan para eso. Nosotros no podemos faltar el respeto. Ellos también se cansan. Nosotros tenemos que respetar las reglas que hay en el colegio. Se estresan, se enferman. Claro. Entonces, hay que empezar otra vez a hablar de valores dentro de los hogares y de respeto a las autoridades. No, en ningún momento uno dice, bueno, porque a mí me gusta, porque me cae bien, por esto. Porque nosotros como hijos del Señor tampoco tenemos eso de que este me cae bien y este otro me cae mal. Porque no podemos darnos ese lujo tampoco. Así como no podemos hacer diferencia en la iglesia con nuestros miembros, ¿cierto? No podemos tener privilegios dentro de la iglesia porque todos son los hermanos con alrededor también con las demás personas que están a nuestro lado. Yo creo que esa es una base que nosotros hemos olvidado. Por eso es que uno vive una vida tan disfuncional, tan sin respeto, tan sin valor. Porque a mí no me cabe en la cabeza que un papá vaya a patear a una profesora y más encima si está lesionada esa profesora en la misma pierna que tiene una lesión, que vive con esa lesión, más encima la patee más todavía. Lamentablemente, hermana Leonor, en el mundo en el cual vivimos vamos a encontrarnos con tantas tristes y lamentables noticias, situaciones que se viven. Uno a veces, sobre todo en ese sentido también a veces se cae en vivir en una realidad que no es tan real. ¿En qué sentido lo digo? El trabajar en lugares donde tenemos rehabilitando a jóvenes que han pasado por uno y otro delito y que han estado vividos en calle y que actualmente los estamos rehabilitando, ¿cierto? Y están allí en una casa de rehabilitación y de repente llegan a veces juveniles de una iglesia que son muy sanitos queriendo ayudar. Pero uno se da cuenta que ese jovencito que llega con tantas ganas de ayudar es tan inocente, es tan sano, al colocarlo al lado de uno de estos jóvenes que tiene tanto recorrido, que es como un zorro prácticamente astuto, que volviendo asociándolo con el tema, uno se da cuenta de que sí nos vamos a encontrar con sorpresas porque hay unas subculturas, hay un mundo afuera que a veces desconocen nuestros jóvenes, que son a veces muy de templo, muy de iglesia. Por eso que es importante lo que usted decía, en todos los contextos. Ojalá nosotros acompañáramos a estos niños a algo cultural, a algo deportivo, a diferentes cosas, porque cuando ellos más tarde en la enseñanza media o en la educación universitaria se les abre un mundo con muchos colores, luces atrayentes, al final se ven confundidos y si no hay un buen cimiento y si no lo hemos guiado, no le hemos mostrado, no hemos subido la montaña con ellos, no le hemos mostrado el mar, asociando las cosas, no hemos caminado la llanura, el desierto con ellos, entonces a veces van a estar así como medio desvalidos. Solo nuestra oración, como dice usted, de rodillas, hará que lo que no pudimos acompañarles, lo que no pudimos estar a su lado enseñándoles, cuando ellos solitos estén parados frente a una situación difícil, puedan reaccionar apropiadamente o tomar la mejor decisión.
sin duda que esa persona que golpeó a esa profesora, esa persona debe de tener una vida detrás en la que hay violencia, en que fue golpeado cuando niño, en que vivió a lo mejor un periodo de tiempo en calle, en que a lo mejor hasta estuvo preso, o puede que tenga una enfermedad, un trastorno mental no tratado, puede que esté violentando a su esposa en la casa, a los niños. ¿Qué hay detrás de un hombre que ve a una persona que está con una dolencia física y la golpea con alevosía? Ahí, o sea, hay algo muy... Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas así en la vida. Y ese es el mundo que hoy día estamos viviendo, o sea, un mundo de violencia donde volvemos otra vez porque tenemos tanta libertad de hacer tantas cosas y nos confundimos. Y más encima, de repente nosotros le enseñamos a nuestros hijos y vamos, a veces junto con la familia, van y se hacen estas agresiones. Claro, entonces ¿por qué? Por los pocos valores con los cuales se está creando hoy día. ¿Qué pasa en algunos barrios en Santiago, cierto, donde lamentablemente no se caracterizan justamente por la violencia? Que una familia, cierto, un adolescente golpea a otro adolescente, va la familia, te pegó en tal, va la familia completa, ya van con armas o con palos, y la ley del más fuerte, la ley de la jungla, uno pareciera que eso quedó atrás hace muchos años, hace muchas décadas, pero no, se ve, eso se ve. Hay poblaciones donde usted trabajaba, ¿cierto?, allá en el Norte Grande, en Norte Grande, en Las Valdivia, Ánimas, donde en la violencia y el más fuerte y el más astuto el que sale adelante. En las cárceles, que hay tantas en nuestro país, Dios quiere que algún día se llegara a ciudades en las cuales ya no existen cárceles, pero acá hay muchas cárceles, y en esas cárceles en que me ha tocado trabajar en secciones juveniles, ahí la ley del más fuerte, o sea, y el que llega, el más débil, es el Perkin de los demás. Y ahí hay que enseñar, y cuesta mucho, a un grupo de salud mental que llega allí a enseñar que no es la forma. Claro. Es muy tremendamente difícil. Pero eso lo vamos a ver, lamentablemente, reflejado a veces donde no se debería dar. En un lugar donde hay docencia, llega una profesora agredida. O, o a un juez que le toca dictar cosas, sentencias así. Hemos visto, o a veces acá cuando han sido golpeados en televisión, o la familia se ha metido, o los políticos a veces cuando en otros países, acá también parece que algunas veces he visto que cuando no ha salido lo que esperaban o hay desacuerdos, se van de a manotazo y unos caen, se paran, se meten otros. Es difícil. El descontrol. Sí, y es tanta violencia. Yo recuerdo como estaba hablando, o sea, fuiste a hablar de juez, ¿cierto? Me acuerdo una vez que a una de nuestras chicas de los jóvenes la asaltaron acá en la calle Dinamarca. Y ella no quería, era bajita ella, y no quería entregar la cartera. Y era un tremendo chico el que la asaltó. Uh-huh. Y le pegó tanto, pero tanto que le deformó su cara. Qué fome. Y ¿sabes qué? Y al final le quitó la cartera, pero fue eso de que yo creo que lo que hace el señor nomás que vio otra señora, llamó a los carabineros, cabros se le arrancando, tiró por ahí por holandesa la cartera y los carabineros lo detuvieron. Y yo me acuerdo que yo llegué en el momento ahí y yo fui donde el cabro porque es algo que a mí me cuesta mucho quedarme callada. Yeah. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te vas a arrepentir todos los días de tu vida por haberle agredido, porque tú no sabes con quién te metiste. Y estaba carabinero al lado, y carabinero me miraba y yo lo retaba al niño. Yeah. Ya pasó el día y la fui a ver a la casa, la denunciamos a la fiscalía. Entonces llegó el momento en que le iban a dar la sentencia a este niño. Era un niño como de, no te miento si eran 16 o 18 años. Yeah. Y porque era menor de edad, llegaron los papás a la fiscalía. Entonces, un abogado que conversé yo y me dijo, mira, Leo, llévala. Para que le vean, claro, ella está trabajando, era una de las chicas de nuestros jóvenes acá cuando estábamos en Dinamarca, en la iglesia, en la segunda. Y sabes que la llevamos, y cuando íbamos subiendo, porque fue el día sábado que le hicieron la sentencia y toda la cosa, un abogado que era bien conocido, está trabajando en Santiago, ahora que es Balmaceda. Yeah.
Cuando nos ve que íbamos con esta niña, nosotros subiendo y la toda machacada, y me dice, ¿pero para qué la traen? ¿Por qué la traen? Ya. Nosotros le dijimos, el abogado que yo consulté me dijo que la trajera. Correcto. Y yo la traigo. Pero, ¿sabes? Cuando la jueza, la que estaba de jueza adelante, la vio a ella, le dio su cara y cómo este niño la había dejado, sabes que la sentencia siempre fue más dura y fue muy dura para el niño. Porque siempre se lee lo que pasan y llevan al acusado nomás. Nunca habían llevado a una persona y ver todas las agresiones, la evidencia. Y lo que me llamó la atención fue que como los papás no vivían fuera de acá de Temuco, vivían en el campo, entonces como la llevaba yo, los papás del niño pensaban de que yo era la mamá. Correcto. Y los papás lloraban y me pedían perdón, fíjate, por lo que el niño había hecho. ¿Y el chico qué actitud tenía? No se recuerda. No, él muy duro, muy rebelde. Por lo general, claro, toman esa postura. La mamá me decía, señora, nosotros somos gente de fe, nosotros hemos criado a nuestros hijos siempre bien, pero este ha sido tan rebelde. Entonces dijo, si tiene que castigarlo esta vez, no vamos a hacer nada, porque él tiene que aprender la lección. Y me pedía perdón por cómo habían dejado a esta niña. Pero, como te digo, de ahí, lo que sí salió de lo que nosotros después escuchamos el comentario de ahí de la Fiscalía, que nunca más un asalto fue tan blanda la sentencia, cuando era con agresión. Sentó un precedente importante. Claro. Qué bueno, porque hay ocasiones en que, por ser menores de edad, a veces lo hacen pedir disculpas públicas simplemente, o servicio a la comunidad, que tiene que ir a barrer la biblioteca, claro, o tiene que pintar tal lugar, o si es un poquito más grave, ¿cierto? Se me fue el nombre, pero hay libertades en las cuales tienen delegados que van viendo que retomen los estudios, ciertas cosas, ¿cierto? Libertad asistida especial o libertad asistida. Y muy rara vez hay un recinto cerrado, muy rara vez. Pero uno dirá, oye, pero ustedes son cristianos, ¿cómo va? Pero es que lamentablemente es necesario que sean llevados a lugares donde no vayan a ocasionar más daño, porque podría ser tu hijo o tu hija, lamentablemente, la que sufra un daño tan terrible como el de esa niña. Y en esos lugares, gracias a Dios, por lo menos en nuestro país, se están estableciendo grupos de salud mental y están siendo considerados. Y ahí es donde vamos a la vanguardia como Comunidad La Roca. Estamos trabajando también, desde hace algunos años también, en programas de salud mental en algunas de las cárceles de Los Ríos. Intentamos entrar a la cárcel de acá de Temuco, postulamos, pero no nos fue bien con el puntaje. Pero que no sea solo por puntaje. Hay muchas otras iniciativas, y gracias a Dios por los que trabajan en ministerios carcelarios. Ahí Pastor Ricardo también estuvo mucho tiempo trabajando. Sí, nosotros la hermana Aldina, usted. Sí, nosotros trabajamos mucho con los juveniles en la cárcel. Con los juveniles. Por muchos años. Los juveniles, sí. Y íbamos toda la semana, o sea, fue un trabajo muy bueno que hicimos. Y yo creo que uno aprende a mirar a los chicos, y lo otro que con los que trabajamos en La Roca, que llegaban, o sea, en el Hogar Osana, ¿cierto? Ellos nos enseñaban cómo teníamos que mirar y lo que teníamos que hablar, no bajar la guardia en esto, ¿cierto? Porque como ellos conocen todo el ambiente, es como que te van enseñando a ti. Claro, y experiencias que uno va pasando. ¿Ves? Es increíble, ¿eh? Y en estas fiestas patrias, volviendo al anterior, si usted salió o no salió, dependiendo de quién sea el auditor que está escuchando en este momento, uno se encuentra en diferentes lugares, en fondas, o en fiestas familiares, o en ramadas, con todo tipo de personas. Sí. Adolescentes y adultos que pueden ser capaces de cosas terribles, o gente muy educada que puede encontrarlas celebrando de una manera armoniosa, en familia, o visitando ciertos lugares y de forma tranquila también pasando estas fiestas. Creo que, por lo que decía, y ya se nos fue la hora, solo leer un pequeño comentario nada más de lo que fueron las fiestas. Dice que hubieron menos accidentes de tránsito, pero aumentaron los fallecidos. Sí, más fallecidos hubo esta vez. Más fallecidos, mucho más fallecidos. Sí. ¿Cuántos nos abandonaron desde que partió el 15 o 14 de septiembre a hoy día que es 20? Qué triste, muchos se fueron. Hoy
tú que estás escuchando tienes la oportunidad todavía. Yo tengo la oportunidad de seguir con vida, porque no nos accidentamos en la carretera ni de ida ni de vuelta. Tú que saliste en un microbús o en un auto y estamos hoy donde estamos. Gracias le damos a Dios. Gracias le damos por el tema que hemos podido hilvanar con nuestra hermana Leonor acerca de lo importante que es conducir a los niños en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra, sí. La oración, si tienes un hijo rebelde, una hija rebelde, la palabra, la oración de rodillas, un ejército como el de la iglesia gana las batallas y gana la guerra. Sí, de rodillas se gana. Hermana Leo, nos quedan 5 minutos para que usted pueda culminar, hacer un cierre, orar. Bueno, y saludar también, saludar a nuestros auditores, ¿cierto? Y saber que siempre estamos atentos a su necesidad a orar, a estar apoyándolo, dando gracias también porque nos escuchan. Sí. De saber que cada día uno se siente respaldado porque ellos están ahí. Y también dar gracias a Dios. En la semana pasada yo les conté que estábamos orando y ayunando por Cristian, por nuestro secretario de la iglesia, ¿cierto? Y está muy complicado. Él estuvo con un coágulo, tuvieron que volverlo a operar. Pero gracias al Señor que hoy día fue dado de alta de la clínica, hoy día está en su casa, esperando el resultado de una biopsia. Yeah. Podemos seguir orando, ¿cierto? Que el Señor revierta cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en su cabeza, ¿cierto? En ese tumor, en el nombre del Señor, ¿cierto? Lo paramos ahí, pensando, ¿cierto? Que el Señor le va a dar lo mejor a Cristian, sí. Y es un tiempo, ¿cierto? Para que la iglesia ejercite fe. Sí. Tenemos que orar, tenemos que estar unidos, seguimos ayunando, estamos en una cadena de oración apoyando a Jenny, ¿cierto? Y pidiéndole al Señor que la sostenga a ella y que la levante y que ¿cierto? Sienta que está muy apoyada por cada uno de nosotros. Y así a cada persona que tiene necesidad de que oremos por esta familia, ¿cierto? Que han perdido seres queridos hoy día, por la familia Payalev, que no hace mucho que partió el Toti también. Así que seguir orando por ellos y que sientan el respaldo de las oraciones de cada uno de nosotros y que siempre estemos pendientes de estarnos protegiendo, de saber, ¿cierto?, que tenemos un Dios que si le clamamos a Él dice, clama a mí, yo te responderé, ¿cierto? Y confiar que es así y creer que es así, que el Señor escucha nuestros clamores. Así que queremos orar, queremos dar gracias al Señor y queremos sentir que fue un hermoso tiempo que pasamos juntos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, con gratitud en nuestro corazón nos inclinamos delante de ti, sabiendo de que tú estás a nuestro lado y tú nos bendices. Gracias, Padre, porque eres tú quien guía nuestras conversaciones, Señor. Sí. Gracias porque tú nos bendices. Gracias porque esta palabra y lo que hemos compartido tiene cabida en corazones, Señor, que se sienten, Señor, tocados por lo que nosotros hablamos hoy día y esperanzados. Las batallas no están perdidas porque tú las ganas, Padre amado. Sí. Y te damos gracias por eso, porque si te miramos a ti, Señor, y si confiamos en que tú estás con nosotros, somos más que vencedores. Y te damos gracias por eso. Sabemos, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gracias por eso, Señor, porque siempre somos mayoría si nuestros ojos están puestos en ti, Padre amado. Bendícenos, Señor, bendice la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. Padre Santo, provee trabajo para el que no lo tiene, Padre. Provee paz en los corazones, Señor, en los hogares, Padre amado. Bendice a las familias hoy día, Padre. Bendice a las madres que tienen que trabajar, que tienen el Señor, que tienen la responsabilidad en sus casas, Padre Santo. Te pido que tú las bendigas, que proveas para ellas, Padre amado, que les des salud, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias también, Padre, por la labor que haces y porque también dejamos todos nuestros proyectos. Te los dejamos a ti, Padre, para que tú los bendigas y tú nos uses, Señor, en lo que tú quieras que seamos usados. Bendícenos, Señor. Te encargamos, Padre, que tú visites los hogares hoy día.
los hogares La Roca, Padre, que seas con los directores, sí. Padre Santo, que seas proveyendo para cada uno de ellos, agradeciendo a quien, Señor, provee para los hogares, quien ofrenda para nosotros también, Señor, y también gracias por los hermanos que visitan y dan aliento a los que están, Señor, haciendo, están trabajando, están dentro de cumpliendo un plan para salir adelante, Padre Santo. Gracias, mi Dios, gracias por la fortaleza que tú nos das y gracias porque permite que cada jueves estemos con ustedes aquí en la radio. En el amor de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Despedimos, despídase por hermano Jaime. Hermana Leo, nos vemos, si Dios lo quiere, el próximo jueves para conversar y tratar con nuestro auditorio y ojalá podamos tener un lindo invitado. Bueno, si usted quiere con invitados, vamos a ver qué pasa. Usted tiene ahí varios invitados conocidos. El Señor, sí, está por la hora, así que no tan relajado, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y gracias, será hasta el otro jueves.